Ayer, 14 de junio, se realizó la prueba de física para el acceso a la universidad en el Distrito Único Andaluz. Ya sé que es muy habitual, es bastante fácil que podáis conseguir la prueba resuelta en distintos lugares, pero creo que una resolución en vídeo puede aportar algunos detalles más, porque esto me va a permitir hacer hincapié e incidir en cuáles son los aspectos básicos, esenciales, qué es lo que hay que recoger en la respuesta y qué cosas son evitables o las distintas formas que hay de afrontar una misma cuestión. Creo que puede ser útil para aquellos que ya habéis realizado la prueba y queréis ver dónde habéis podido errar de cara a una posible reclamación. Así que prestaré bastante atención a los fallos de concepto, que pueden ser los que motiven una calificación inferior a la que uno esperaba. También el vídeo puede ser útil para los que estén preparando o vayan a preparar la prueba extraordinaria que se celebra en julio. Bueno, vamos ya con el primer bloque. Como digo, voy a resolver los dos primeros problemas que corresponden al bloque A, relativo a interacción gravitatoria. Esta sería la cuestión A1. El enunciado de los ejercicios os lo dejo abajo, ¿vale? Bueno, dice la cuestión A1 que obtengamos la expresión de la velocidad orbital de un satélite de masa m minúscula que está orbitando sobre un planeta de masa n mayúscula a una altitud h. Quiere que obtengamos la velocidad orbital en función de esos parámetros. Bien, lo único que hay que saber aquí es que el movimiento circular, el movimiento orbital de ese satélite está generado por la acción exclusiva de una fuerza. Y esa fuerza es la fuerza de atracción gravitatoria. O dicho de otra manera, la fuerza que hace que el satélite curve, que es lo que se llama una fuerza centrípeta, la fuerza que hace que el satélite curve es la fuerza de la gravedad. Vamos a dibujar esa fuerza de atracción gravitatoria que hace curvar al satélite, de forma que puedo afirmar que la fuerza que hace curvar es la fuerza de la gravedad, y en eso me voy a basar para obtener la expresión de la velocidad orbital. Así que insisto, no es que sean dos fuerzas que son iguales, no, es únicamente una fuerza la que actúa sobre el satélite, que es la que lo hace curvar. Es decir, como la fuerza que hace curvar al satélite, que llamaríamos fuerza centrípeta, es la fuerza de la gravedad, igualando ambas expresiones podemos tener el valor de v sub 0. ¿Cómo sería? Pues la fuerza centrípeta se expresa como la masa del objeto que curva por la velocidad que tiene ese objeto, que en este caso sería la velocidad de órbita, elevada al cuadrado, dividido entre la distancia que haya al centro de giro. La distancia que hay al centro de giro sería el radio del planeta más la altitud. Y eso vale lo mismo que la atracción gravitatoria entre el satélite y la Tierra. La atracción gravitatoria que podemos calcular, vamos a poner la expresión que obviamente es escalar, es decir, no es necesario poner el signo negativo. De hecho, poner el signo negativo sería un error de concepto. Ese signo negativo únicamente lo ponemos cuando hablamos de el vector fuerza, ¿vale? G por el producto de la masa del planeta por la masa del satélite partido por la distancia que hay entre ellos, que sería R más H elevada al cuadrado. Aquí vemos que la masa del satélite se podría eliminar y uno de los radios se podría eliminar. De resultado de esto obtenemos que la velocidad orbital sería G por la masa del planeta, ¿vale?, partido por la distancia que haya hasta el centro de giro. Fijaos que en esta expresión no aparece en ningún momento la masa del satélite. Es decir, la velocidad de órbita únicamente dependerá de la distancia que haya desde el satélite hasta el centro del planeta y de la masa del propio planeta, pero no de la masa del satélite. Da igual que el satélite tenga una masa mayor o menor, la velocidad que le corresponde va a depender únicamente de la altitud. El segundo nos pide que deduzcamos cómo influiría en la velocidad
el que el planeta tuviera el doble de masa? ¿Y cómo influiría el que la masa del satélite fuera el doble? Bien, la respuesta es que la masa del satélite no influirá de ninguna manera. Lo único que tendríais que hacer es responder en un renglón que, como se observa en la expresión obtenida, la masa del satélite no influye. Con lo cual, si la masa del satélite fuera el doble, la velocidad orbital seguiría siendo la misma. Sin embargo, si la masa del planeta fuese el doble de la que inicialmente hablábamos, lo único que tenemos que hacer es obtener la expresión de esa velocidad orbital prima o modificada, introduciendo donde pone m, 2m. El radio de giro no nos han dicho que se modifica, por tanto el radio de giro sería el mismo. Aparece un 2 ahí dentro. ¿Ese 2 podría sacarlo fuera? Sí, podría sacarlo fuera, de manera que quedaría esto. Y la cuestión es que esto, ¿qué es? La velocidad orbital que correspondería si el planeta tuviera una masa m, ¿vale? Raíz de 2 aproximadamente es 1,41. Eso significa que la velocidad orbital correspondiente si el planeta tuviera el doble de masa sería aproximadamente un 41% mayor de la que correspondería a un planeta con masa m, ¿vale? Bueno, y con esto ya tendríamos resuelto el apartado A. Vamos al apartado B, que no está conectado, como veréis, con este apartado A, porque es de plano inclinado. Leo lo que dice el enunciado. Dice, un cuerpo de 5 kilos desciende con una velocidad constante desde una altura de 15 metros por un plano de inclinado 30 grados. Sobre el cuerpo actúa una fuerza de 20 newton paralela al plano y dirigida en sentido ascendente. Es decir, hay una fuerza, mientras el cuerpo cae, de 20 newton que empuja plano arriba. La primera parte nos dice, realice un esquema con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Quiero que quede claro que cuando realizamos un diagrama de fuerzas es esencial respetar tanto las direcciones como los sentidos y la longitud de las fuerzas que dibujemos. Y en este caso en particular estamos hablando de una situación de equilibrio dinámico, es decir, nos dice el ejercicio que la velocidad es constante. Eso implica que la suma de todas las fuerzas tiene que dar cero, tanto en horizontal como en vertical. Ya sabéis que en los planos inclinados solemos hablar de la horizontal en la dirección del plano y la vertical sería la perpendicular al plano inclinado, ¿vale? Bien, por tanto, yo voy a hacer un diagrama de fuerzas donde cuando yo termine tengo que ver que todas las fuerzas que he dibujado, tanto en la dirección del plano como las perpendiculares a ese plano, se tienen que cancelar entre sí. Es decir, la longitud de esas fuerzas tiene que ser coherente a ese hecho. La fuerza resultante es cero. Bien, para ello lo que voy a hacer es dibujar las fuerzas con sumo cuidado. La primera que dibuje, soy completamente libre de dibujarla más larga o más corta, porque es la primera. Pero una vez que haya dibujado esa primera fuerza, todas las demás van a ir condicionadas a la longitud con que yo dibujé esa primera fuerza. Yo voy a empezar dibujando la fuerza de peso. Ya sabemos que el peso va a ser una fuerza vertical y hacia abajo. Voy a llamarla P. Bien, como esa dirección vertical para abajo no es, por supuesto, la dirección útil para resolver este problema, lo primero que hacemos es descomponer la fuerza de peso en las dos direcciones interesantes. De manera que ya me podría olvidar del peso, porque en su lugar tengo a sus dos descendientes, Px y Pi. Estas Px y Pi son las que me van a ayudar a continuar el dibujo. Yo sé que la caja está en equilibrio de fuerzas, ya que su velocidad es constante. Eso significa que en la vertical no tiene que haber fuerza neta. Ahora mismo tengo una fuerza, que es la P sub I, y va hacia abajo en sentido negativo. Eso significa que tiene que haber otra fuerza que vaya hacia arriba. ¿Quién es esa fuerza? La normal. ¿Qué es la normal? La fuerza que el plano ejerce sobre la masa. Igual de larga, 12 centímetros y 12 centímetros, ¿vale? Igual de larga que la P sub I. De manera que esa fuerza normal
que sería la fuerza del plano sobre la caja, y la fuerza PI estarían canceladas, se anularían entre sí. Ahora mismo, tal y como está el dibujo, tendríamos una fuerza PX, que es protagonista y que haría que la masa fuese acelerando, sí, aumentando su velocidad progresivamente según descienda. Y sabemos que no es así. ¿Por qué? Pues primero, porque hay enrozamiento, el enunciado lo comenta, y segundo, porque además hay una fuerza que empuja la caja hacia arriba de 20 newtons. Bien, pues cuando yo dibujo esas dos fuerzas, tengo que ser muy cuidadoso, porque esas dos fuerzas que voy a poner hacia arriba tienen que contrarrestar a ese. Es decir, la longitud de esos dos vectores que dibujo hacia arriba, sumada, tiene que dar lo mismo que esta longitud. Me explico. Yo he dibujado, esta PX mide aproximadamente 8 centímetros. Pues significa que voy a dibujar dos fuerzas para arriba, que entre las dos sumen 8 centímetros. Entre esas dos equilibran a la P sub X. Quizás me ha salido un poquito grande. Pero bueno, ¿me entendéis? ¿Vale? También podríamos dibujar las dos fuerzas estas encadenándolas como si fuera un vector y otro detrás, ¿vale? Pero a mí me gustaba ponerlas las dos paralelas, para que se vea que son dos vectores independientes, dos fuerzas que no son la misma. Es la fuerza de rozamiento más la fuerza de 20 newtons hacia arriba. Bien, ahora ya tendríamos el dibujo perfectamente acabado. Es decir, sabemos que la fuerza de rozamiento más F suman lo mismo que P sub X. Y la normal vale lo mismo que la P sub I. Es muy interesante normalmente tener las expresiones de la P sub X y la P sub I por separado, porque al final siempre hacen falta. Vamos a obtenerlas. Fijaos que P sub X estaría relacionado con, ojo, este ángulo que son los 30 grados sería este ángulo, ¿vale? Este serían los 30 grados. Por tanto, la P sub X correspondería con este cateto, este y este son iguales, estaría relacionada con el cateto opuesto, es decir, sería con el seno. Sería masa por gravedad por el seno de 30 grados. Mientras que la P sub I, que sería esta, está relacionada con el coseno de este ángulo, con lo cual masa por gravedad por el coseno del ángulo. La fuerza de rozamiento es siempre mu por la normal. Y como la normal vale lo mismo que la P sub I, sería mu por m por g por el coseno del ángulo. No obstante, veremos que no voy a necesitar para nada ni calcular mu, ni calcular la fuerza de rozamiento tampoco. Bien, ¿qué nos pide este apartado B? Nos pide que calculemos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan. ¿Cuántas fuerzas hay actuando? Bueno, podríamos hablar del trabajo realizado por la fuerza de peso o el trabajo realizado por las componentes Px y Pi. Como hemos sustituido la fuerza de peso por Px y Pi, podríamos hablar del trabajo realizado por cada una de las componentes. En realidad la suma de esos dos trabajos será el trabajo realizado por P. Luego tendríamos la fuerza normal, la fuerza de 20 newtons y la fuerza de rozamiento. Es decir, tenemos que calcular un montón de trabajos, pero en realidad va a ser todo mucho más sencillo, mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si utilizamos el teorema de la fuerza viva, también se llama teorema de la energía cinética, dice que el trabajo total realizado por un conjunto de fuerzas equivale a lo que cambie la energía cinética del cuerpo. Y en este caso, como la caja cae con velocidad constante, lo que cambia la energía cinética es nada. Por tanto, el trabajo total realizado por todas las fuerzas va a ser cero. Pero es que además, sabemos que todas las fuerzas que sean perpendiculares a la dirección de movimiento no realizan trabajo. ¿Por qué? Porque la expresión del trabajo precisamente es fuerza por desplazamiento y por el coseno del ángulo que forme la fuerza con el desplazamiento. De manera que si el cuerpo se desplaza en una dirección y la fuerza fuera perpendicular, como ocurre con N y con P sub I, entonces el trabajo va a ser cero. Por tanto, el trabajo realizado por la fuerza N y el trabajo realizado por la fuerza P son cero por ser fuerzas perpendiculares. A la dirección de movimiento.
Por tanto, ya tenemos el trabajo realizado por estos dos, que es 0, ninguno. El trabajo realizado por Px sería fuerza, es decir, Px, por la distancia recorrida, ya hemos dicho al principio que eran 30 metros, por el coseno del ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento. Como la caja se desplaza hacia abajo y la peso X va hacia abajo, sería el coseno de 0, que es 1. Sustituyendo los valores, ya sabemos que la masa es de 5 kilos, la gravedad es de 9,8, el seno de 30 es 0,5 y por 30 metros eso nos da 735 julios. Positivo. El peso está realizando un trabajo positivo, digamos, está aportando energía cinética a la caja, aunque luego hay otras fuerzas que le quitan ese aporte energético. Vamos a ver qué trabajo realizaría, por ejemplo, la fuerza F, 20 newton, que está empujando durante 30 metros de recorrido, pero ojo, la fuerza F va hacia arriba y la caja está moviéndose hacia abajo, con lo cual estaríamos hablando del coseno de 180 grados, que vale menos 1, menos 600 julios. Y nos queda por último ya calcular la fuerza realizada por el rozamiento. Aquí podéis decir, aquí hay un follón, porque necesitaría el coeficiente de rozamiento. Entonces primero tendría que calcular el coeficiente de rozamiento para poder meterlo en la expresión. Y no es cierto, no es necesario. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es necesario? No. ¿Por qué? Porque yo sé que el trabajo total va a ser 0. Es decir, que cuando sumen los trabajos realizados por Px, F y la fuerza de rozamiento, el total tiene que salir 0, puesto que la caja no está adquiriendo energía cinética. Eso significa que este valor que me falta aquí es tal que cuando yo sume esto más esto más esto, tiene que salir 0. Con lo cual es bastante evidente que el número que me falta sería menos 135 julios. Obviamente esto se puede explicar muy rápidamente en un pequeño párrafo, puesto que el trabajo total es 0, el trabajo de rozamiento se deduce que tiene un valor de menos 135. ¿Esto es válido? No, esto no es que sea válido, esto es que es mejor. La prueba de acceso a la universidad lo que pide, lo que nos está intentando medir es nuestra madurez, nuestra capacidad para entender los conceptos físicos, y esto es entender el concepto. ¿Es mejor calcular la fuerza de rozamiento y luego hacerlo con números hasta que me salga 135? No, no es mejor. Y aunque lo hiciera no te saldría 135 exacto, te saldría a lo mejor 134 y pico y faltan más. Es mejor lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque estoy demostrando comprender lo que es el trabajo y cómo hay fuerzas que son motrices, como en este caso la Px, que aporta energía, y otras que se llaman fuerzas resistentes, que lo que hacen es disipar energía, y que el balance de la acción de esas 5 fuerzas, que al final se quedan en 3, pues es un balance nulo, es decir, de no aportar energía neta, ¿vale? Bien, pues dejamos este ejercicio. El apartado A de la cuestión 2 nos pide que expresemos el potencial gravitatorio que crea una masa puntual M mayúscula y que indiquemos las magnitudes que aparecen en esa expresión. Es decir, nos están básicamente preguntando una fórmula que es memorística. Bueno, pues en un punto P cualquiera, una masa M crea un potencial que tiene como expresión menos G por la masa que crea ese potencial dividido por la distancia a la que esté el punto. Muy importante saber que, aunque los puntos se designan mediante vectores de posición, en este caso se trata de una magnitud escalar y que la R simplemente sería la distancia en metros, no es un vector. Es decir, tendríamos que simplemente recoger esta expresión y comentar diciendo que V es el potencial, que se mide en julios partido por kilogramo, G es la constante de gravitación universal, M sería la masa que crea ese potencial y R la distancia en línea recta hasta el punto, ¿vale? Y que se trata, por tanto, de una magnitud escalar y que lleva asignada la idea de que los potenciales gravitatorios son siempre valores negativos, exceptuando el caso de que la R sea un punto muy lejano. Si la R es infinita,
Es decir, en el infinito ese número sería tan alto que esto tendería a cero, sería un límite. Dicho de otra manera, el potencial que crea cualquier masa en el infinito es cero. En cualquier otro punto los potenciales gravitatorios siempre son negativos. Esto hay que tenerlo siempre muy presente, ¿vale? Bien, se podrían comentar cuestiones de tipo teórico, no deja de ser una pregunta bastante teórica. La segunda parte de este ejercicio nos pide que deduzcamos el signo del trabajo de la fuerza gravitatoria que actúa sobre una masa m cuando se deja abandonada, es decir, inicialmente en reposo, siendo atraída por la m mayúscula. Bueno, sabemos que la fuerza gravitatoria siempre es atractiva, con lo cual la masa se va a mover en la misma dirección de la fuerza. ¿Qué me dice eso? Pues que simplemente utilizando la expresión de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, o dicho de otra manera, fuerza por distancia por el coseno del ángulo, como ambos vectores son paralelos, va a salir un valor positivo. Es decir, el valor del trabajo va a ser positivo. O dicho de otra manera, la fuerza gravitatoria va a incrementar la energía cinética de la partícula. Teorema de la fuerza viva. ¿Vale? Bien, otra manera de verlo sería hablar de la energía potencial. Yo sé que la masa se va a mover hacia potenciales decrecientes. Ya sabéis que la relación entre campo gravitatorio y diferencia de potencial es que el campo, la línea de campo siempre apuntan a potenciales decrecientes. Es decir, que para allá va a ir disminuyendo el potencial, por tanto va a ir disminuyendo la energía potencial. ¿Vale? Si disminuye la energía potencial, entonces es que el trabajo es positivo. ¿Por qué? Dirá alguien. Bueno, porque el trabajo realizado por una fuerza conservativa también se puede calcular como menos incremento de la energía potencial. Por tanto, si la energía potencial disminuye, es que está existiendo un trabajo positivo. Bueno, creo que es más sencillo razonarlo de la primera manera. Es decir, como fuerza y movimiento llevan la misma dirección, pues el trabajo va a ser positivo, aumentar la energía cinética. Bien, pasamos al apartado B. La segunda parte del ejercicio nos hace referencia a una misión en la que se envía una sonda espacial llamada Orión Artemis a la Luna. Nos pide que calculemos en qué lugar ubicado entre la Tierra y la Luna el campo gravitatorio es cero. ¿Vale? Es decir, yo sé que si me coloco justo entre medias de las dos masas, la Tierra me atrae hacia un lado y la Luna hacia el otro, pero evidentemente habrá alguna posición, algún lugar en el que las dos atracciones sean exactamente iguales. Diremos que sería el punto de gravedad cero, ¿vale? Bien, y ese punto evidentemente va a estar mucho más cerca de la Luna. Vamos a suponer que ese punto estuviera aquí, ¿vale? Vamos a dibujarlo de poco a voleo, vamos a llamarlo punto P. De manera que en el punto P la Tierra crea una atracción gravitatoria, voy a llamarla G de la Tierra en P o G de la Tierra simplemente, que sería la misma, o tendría el mismo valor que la atracción gravitatoria que la Luna ejerce en dicho punto. Son vectores, sí, pero para resolver la cuestión yo no necesito en absoluto el lenguaje vectorial, ya que si los dos vectores son iguales y opuestos, sus módulos tienen que ser iguales. Y así vamos a resolver la cuestión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como yo tengo que determinar en qué lugar exactamente está ese punto, lo que vamos a hacer es llamar a la distancia que hay desde la Tierra hasta ese punto, a esa distancia la voy a llamar X. De manera que mi objetivo va a ser calcular cuánto vale X y cuando lo tenga ya diré, pues es un punto que está a tanta distancia de la Tierra, ¿vale? Obviamente la Luna estará a una distancia de ese punto que será eso menos lo que valga X. A esto voy a llamarlo D. Por tanto vamos a llamarlo D menos X. ¿Vale? El punto está a una distancia X de la Tierra y a una distancia D menos X de la Luna. Pues para resolver el problema simplemente sabemos que se cumple, que el campo en el punto P es 0, lo cual implica que GT más GL tienen que sumar 0, y eso también implica que la gravedad lunar, el módulo, tiene que ser igual que el módulo de la gravedad ejercida por la Tierra.
y con eso ya lo resolvemos en un pispás. El campo gravitatorio que ejerce la Luna sería G por la masa de la Luna partido por la distancia a la que está el punto elevado al cuadrado. La gravedad que ejerce la Tierra sería G por la masa de la Tierra partido por la distancia a la que está ese punto de la Tierra elevado al cuadrado. Como sabemos que la masa lunar es la masa terrestre dividida entre 81, pues podemos, que por cierto antes de seguir ya podemos eliminar la constante de gravitación, no la vamos a necesitar para realizar el cálculo. Tendríamos que la masa de la Tierra dividido entre 81 es igual a mt partido por x al cuadrado. Fijaos que vuelve a pasar lo mismo. Me aparece la masa de la Tierra que tampoco necesito. ¿Qué tendría? Tendría que 1 partido por 81 por d menos x al cuadrado es igual a 1 partido por x al cuadrado. O de otra manera, que 81 por d menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Casualmente 81 es el cuadrado de 9. Casualmente. ¿Por qué digo esto? Pues porque nos puede venir muy bien para resolver un poquito más fácil. Si aquí pongo 9 al cuadrado, entiendo que haciéndole raíz cuadrada a todo, esto quedaría más simple. Sería 9 por d menos x es igual a x. 9 por d menos x es igual a x. Recuerdo que la d es esta distancia, es decir, la conocemos. Es un número. Realmente solo hay una incógnita. Fijaos que quedaría 9d dividido entre 10. 9 décimas partes de ese número, es decir, estaría a 345.600 kilómetros. ¿Vale? O sea, el punto estaría a 345.600 kilómetros de la Tierra. Eso daría, esta es la X, mientras que la distancia hasta la Luna, sería 38.400 kilómetros. Estaría muchísimo más cerca de la Luna que de la Tierra. Vale, ya tenemos resuelto el problema. La segunda parte, el punto II, como llaman aquí en Andalucía, sería calcular, nos pide que calculemos cuál es la energía potencial de la sonda Artemis, que tiene 5.000 kilos de masa, cuando está justo en ese punto. En ese punto no es que hemos calculado que los campos gravitatorios se contrarrestan o se anulan. Bien, puede que algunos piensen rápidamente, joder, pues si el campo vale cero, la energía es cero. ¡No! Para nada. Además, recordáis, como hemos visto en el apartado anterior, que la energía potencial gravitatoria es cero únicamente en el infinito. En cualquier otro punto, un objeto colocado en cualquier punto que no sea en el infinito, ya tiene una energía potencial gravitatoria negativa. Con lo cual, en ese punto, la energía potencial va a ser negativa. ¿Cuánto vale la energía potencial de Artemis colocado en ese punto? Pues será la energía potencial que genere la Tierra más la energía potencial que le genere la Luna, la atracción gravitatoria lunar. Con lo cual podríamos decir, bueno, pues hacemos los dos combos. Cojo la fórmula de energía potencial, Artemis y Tierra, por un lado, como tengo las distancias, y la de la Luna y Artemis por otro, y luego sumo los valores, y efectivamente, pues así se podría hacer. Otra opción, como yo sé que la energía potencial es el producto de la masa por el potencial, podría hacerlo también así. La masa de Artemis multiplicada por el potencial que crea la Tierra en ese punto, más la masa de Artemis por el potencial que cree la Luna. Es decir, podría multiplicar la masa de Artemis, los 5.000 kilos de satélite, por la suma de los dos potenciales. Los potenciales que ejercen la Luna y la Tierra en ese punto. Utilizo la fórmula de potencial, sumo los dos potenciales y luego los multiplico por 5.000 kilogramos y así lo tendría.
y así es como lo vamos a hacer. Voy a darle rápido para abreviar un poquito. Bueno, ya tengo los cálculos hechos, os explico rápidamente. Como decía, la energía potencial de Artemis en ese punto P se podía calcular sumando las dos interacciones con la Tierra y la Luna, por tanto utilizando la ecuación de energía potencial, pero también descomponiéndolo como el producto de la masa por el potencial total en el punto P. Yo lo he hecho de esta segunda manera, no es ni más ni menos correcto. Entonces, simplemente he obtenido cuánto vale el potencial en el punto P, ¿vale? Sumando los dos potenciales, el que crea la Tierra más el que crea la Luna. Aquí tenéis el desarrollo, la distancia hasta la Tierra es X, la distancia hasta la Luna es D menos X, los números los tengo, la masa de la Tierra entre 81, la masa de la Tierra. Bien, una vez realizados los cálculos, he expresado aquí cuánto salen los potenciales que crea cada uno de los astros en el punto. La suma de potenciales sería menos 1,168 por 10 elevado a 6 julios por cada kilogramo. Recordad que en el campo gravitatorio no se habla de voltios, se habla de julios por kilogramo. Y para terminar, la energía potencial de Artemis en el punto P sería la masa de Artemis por el potencial que ya he calculado antes. O sea, kilogramos se van con kilogramos y saldría una energía potencial de 5.840 millones de julios negativos. No nos pregunta el ejercicio que interpretemos ese valor, pero lo vamos a hacer aquí. ¿Qué significan esos 5.840 millones de julios negativos? Esos son justamente la energía que habría que transmitirle a Artemis para que se librara del campo gravitatorio de la Tierra y de la Luna, es decir, para que alcanzara el infinito. Es lo que se llama su energía de ligadura. Digamos que Artemis está atrapado dentro del campo gravitatorio que crean la Tierra y la Luna con ese valor de energía, ¿vale? Bien, y con esto pues habríamos concluido el ejercicio 2 de este primer bloque, interacción gravitatoria. Nos vemos en los siguientes.